Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Esta es la segunda parte de nuestro querido amigo y compañero Carlos García, quien va a continuar con su relato, con el relato, nuestro relato relacionado con lo que fue la detención y nuestra acción antigolpista en el año 1973, justamente en agosto, hace 50 años. Hola, Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludarte, Oscar, y un saludo a toda la audiencia de tu programa. Sí, efectivamente se han cumplido o se están cumpliendo los 50 años en el mes de agosto de la detención del grupo de los marinos antigolpistas. Ya hemos conversado un poco de eso. Quedamos creo que quedamos en la escuadra cuando después del tanquetazo de junio se intensificaron las reuniones tanto de los golpistas como de los antigolpistas, porque eso yo lo recuerdo, que por nuestro lado eh, nos preocupamos mucho de que si hubo un intento de golpe a fines de junio del 73, nos podía pillar de sorpresa en cualquier momento un golpe definitivo. Y por eso mismo intensificamos nuestro quehacer para fortalecer la relación entre nosotros, tener más claridad sobre qué vamos a hacer. Se intensificó la campaña para denunciar todo esto de manera muy reservada, pero sí intentando llegar de alguna manera al gobierno para que esté al tanto. Y por el lado de los golpistas, efectivamente hubo muchas reuniones y como mencionaba anteriormente, en el crucero Prat, que era el buque insignia, se hacían reuniones yo creo, reuniones de Estado Mayor, y a veces en la noche aparecía algún delegado de la Marina norteamericana. eh, sí, efectivamente yo recuerdo que una vez subió a bordo en la noche un oficial de alto grado, que pudo haber sido un capitán de navío más o menos, sí, yo creo, porque por lo que recuerdo, su uniforme tenía barras correspondientes a un capitán de navío. Esa es la imagen que me quedó. Pero eso significa que eran reuniones de alto nivel y a nivel de Estado Mayor. Hasta ahí quedamos, yo creo, en ese punto. Así que te cedo la palabra para que tú digas cómo continuamos esta entrevista. Sí, hay mucho que decir. Justamente paralelamente a eso, también nosotros que pertenecíamos a la Armada, quienes trabajábamos en los astilleros y maestranza de la Armada, con la sigla ASMAR, también estábamos en contacto directo con nuestros compañeros que estaban en las reparticiones de los buques o quizás también en algunos lugares que también eran tierra. Se veía en todas partes digamos, esa, esa forma de tratar de convencernos de que el gobierno estaba actuando mal y que este gobierno era comunista y era poco menos que se comía la gente o los niños, qué sé yo, que lo iban a mandar a Rusia. O sea, una serie de propaganda golpista, o sea, con el objetivo de desarrollar y incentivar, digamos, a la tropa. Pero evidentemente que nosotros no participamos en sus pensamientos ni en su forma de que ellos estaban tratando de convencernos. Carlos, tú decías la vez pasada justamente eso de la diferencia que había entre los oficiales y la tropa y el personal, digamos. O sea, había una diferencia enorme en cuanto a eso. O sea, había una actitud del patrón con el esclavo. Así lo manifestaba la vez pasada. Eh,
Lo que tú acabas de mencionar, algo que es importante y a lo mejor aclararlo ante los auditores, es que esa campaña de denuncia que, que fue con mucho cuidado, que lo acabas de mencionar. ¿Cómo fue esa campaña? Yo creo que, que no quede eso en el aire, que es muy importante que lo sepan. ¿Cuál fue el tipo de campaña que nosotros hicimos, digamos, frente a lo que se venía a ver? Bueno, efectivamente hubo bastante cautela en nuestra campaña de denuncia, porque hay que tomar en cuenta que los marinos no teníamos derecho a opinión, no teníamos derecho a organizarnos socialmente dentro de la Armada, por lo tanto no teníamos delegados que pudieran hablar a nombre del colectivo de una repartición naval. Eh, no teníamos voz para llegar con algún mensaje a nivel público. Y cualquier cosa que hiciéramos, cualquier comunicado que intentáramos transmitir a la opinión pública, iba a ser considerado como una falta al reglamento. Y bueno, y eso daría pie a que un marino que haga eso sea detenido y procesado o sumariado. Entonces, primero eso, por precaución reglamentaria, actuábamos con mucho cuidado. Y segundo, porque éramos los marinos que estábamos organizados contra un golpe de Estado, los que estábamos buscando distintas vías de comunicación hacia el gobierno. Entonces, nos repartíamos tareas. Por ejemplo, con un compañero fuimos a visitar delegados sindicales de la zona de Talcahuano, eh, para que transmitan a sus partidos y que transmitan hacia, de alguna manera, hacia el gobierno, vía los sindicatos, vía las federaciones sindicales, que se llegue con la denuncia a nivel de gobierno. Por otro lado, otros compañeros se ocuparon de buscar contacto con dirigentes políticos. Y efectivamente hubo reuniones de alto nivel con dirigentes de partidos políticos. Entonces, a eso me refiero cuando nosotros buscábamos las vías de comunicación para denunciar la organización de un golpe de Estado y no teníamos idea si el gobierno estaba al tanto o no. Parece que no, entonces por eso nosotros nos preocupamos de lanzar esta campaña de denuncia sobre los preparativos del golpe de Estado. Claro, no todo fue parece tan reservado porque por alguna parte se fue filtrando y los servicios de inteligencia tuvieron posibilidad de seguirnos y detectarnos y al final nos detuvieron a todos. Bueno, el problema está después en que no nos, eh, no nos acusan solamente por haber sobrepasado los reglamentos, sino que se atrevieron a acusarnos de sedición, que ya es otra cosa mucho más grande y es un delito contra la seguridad del Estado. Entonces, Carlos, bueno, Carlos, sí, disculpa que te interrumpa, correcto lo que estás diciendo, pero antes de eso, o sea, nuestra detención, ¿cómo viviste tú la detención? ¿Cómo viviste tú de una u otra forma esa, qué forma en que sabemos que nos torturaron, sabemos, muchos saben ya que nos torturaron, que nos encarcelaron y todo, pero esa acusación, ¿cómo fue obtenida? ¿Fue obtenida en forma así? Ah, claro, sí, yo estaba organizado, qué sé yo, todo el asunto. O hubo una forma de tortura, una forma de que es bueno que se diga, para poder pasar después a la acusación misma. Ujú. bueno, a comienzos de agosto de 1973 yo era de la dotación del crucero Prat, era mecánico electrónico, y la noche del 7 de agosto el oficial de mi departamento de electrónica me detuvo a la medianoche y en el molo me di cuenta que en su auto tenía ya detenido a otro compañero que trabajaba conmigo, era a Víctor López. Entonces, a los dos nos llevó supuestamente en misión especial. Dijo, vamos en misión especial. No les puedo decir más. Ok, una orden.
una orden. Y antes de salir de la base naval, su auto giró hacia el cerro y ahí nos dimos cuenta que nos llevaban al regimiento de infantería de marina, que está dentro de la base naval, arriba en el cerro. Bueno, ahí nos entregó a los oficiales que estaban en la puerta del regimiento y los oficiales ordenaron a un pelotón que nos saque del auto y a golpes, a culatazos e insultos, nos empezaron a golpear de inmediato desde el momento en que nos sacan del auto. Y a culatazos y a patadas nos llevan hacia un campo de infantería. Y ahí comenzó todo un proceso que duró la noche entera. Hasta el amanecer duró un, eh, un maltrato físico en, en, en ese campo de infantería, que normalmente se usa para ejercicios, para entrenamiento de infantería, pero en esa noche la ocuparon como campo de tortura, ese mismo recinto ese campo de infantería. Bueno, y en, en los interrogatorios nos dábamos cuenta que los oficiales que estaban a cargo de la tortura y todo ese procedimiento, que no sabían gran cosa sobre lo que pasaba en el movimiento de los marinos antigolpistas, porque eh, insistían mucho en que uno dijera quién es el jefe. Y pasaban un par de horas golpeando. Por ejemplo, a mí me golpearon un par de horas solamente para que yo dijera quién es el jefe. ¿Quién es el jefe del movimiento? Y nosotros no teníamos jefe. Éramos una organización bastante horizontal en que había coordinación en distintos grupos, pero efectivamente no había una estructura jerárquica en la organización de los marinos antigolpistas. Entonces, bueno, la tortura toda la noche de golpes, patadas, sumergimiento en un tambor con agua sucia, hasta casi, bueno, a uno lo sacaban prácticamente sin respiración. Después apretaban un poco el pecho o te ponían la bota en el pecho para estimularte de nuevo el ritmo cardíaco y cuando uno reaccionaba, después te seguían golpeando. Entonces, eh, como interrogatorio fue bastante burdo, bastante primitivo y también el tratamiento físico muy primitivo, muy salvaje, golpes porque sí, golpes porque no, porque responde o porque no responde. Y bueno, y pasaron horas en que yo no tenía idea de quién era el jefe, entonces no podía yo mencionar quién era el jefe. Entonces, y bueno, y aunque hubiera habido un jefe, yo no tenía ninguna intención de mencionarlo, así que bueno, me golpearon toda la noche y me sumergieron toda la noche en un tambor con agua y no me preguntaban gran cosa, salvo con quién yo participaba. Bueno, nos llevaron junto con Víctor López y los dos dijimos, mira, nosotros trabajábamos juntos y participábamos juntos en este movimiento y no conocemos a nadie más. Punto. Y dice, bueno, yo, y nos mantuvimos en ese criterio de no decir nada más sobre la organización, sobre planes, sobre nada. Y, pero eso fue toda la noche y puro golpe brutal y Carlos, recuerda, yo no sé si viviste la misma noche esa, recuerde que se sentían mucho los golpes y los gritos de otros compañeros, que sí, sí, era realmente impresionante cómo gritaban, porque lo estaban torturando al lado, no lo veíamos, pero lo escuchábamos. ¿Recuerdas también esos movimientos de vehículos que iban y venían en la noche, que no eran simulacro, la verdad las cosas era impresionante. Me recuerdo de eso yo. No sé si a ti te viviste esa misma parte, eso mismo. sí, había mucho ruido nocturno y toda esa zona, yo recuerdo que estaba en penumbras, no estaba oscuro totalmente porque habían unos postes
con unas lámparas, pero alumbraban poco. Y era, era estar en penumbras, pero había mucho ruido toda la noche, de vehículos, sí, como eran jeeps, eh, carros de la infantería que frenaban, que aceleraban, que se detenían en una parte, después se frenaban en otra parte, y los gritos de gente que estaba siendo torturada, y uno no podía ver en detalle qué estaba pasando, pero sí se escuchaban los gritos. Fue una noche de mucho ruido, de gritos y muchos sonidos estresantes. O sea, crearon un ambiente infernal toda esa noche. Una noche de terror, en realidad. Eso es lo que crearon la escenografía para una noche de terror. Eh, sí, y estamos hablando, ustedes que nos están viendo, que están escuchando el relato de Carlos, estábamos bajo todavía el gobierno que había sido constituido o que había sido elegido democráticamente. Es decir, que ya los preparativos del golpe de Estado se estaban ensayando con nosotros cómo iban a enfrentar el mismo golpe. Y la forma brutal que lo hicieron, ya después, más adelante podemos ver cómo se fueron eh, perfeccionando y actuando más científicamente con las torturas. Con nosotros fue como un ensayo, ¿no te parece, Carlos? Efectivamente, fue un ensayo, por eso hemos insistido muchas veces en mencionar que las torturas fueron brutales, sin metodología científica. Y, y eso resultó en que algunos compañeros quedaron con oídos rotos, otros con alguna fractura de un brazo o con daños en la columna, eh, porque fue una tortura muy bruta, un tratamiento muy brutal. Claro, efectivamente, después del golpe de Estado, incluso con asesoría extranjera, se fueron perfeccionando, porque, por ejemplo, fue notorio que de Brasil lograron asesores que en Brasil habían dado el golpe 9 años antes, en el 1964, y tenía mucha experiencia en tortura y en los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas después del 11 de septiembre. Hubo brasileños, instructores brasileños, que entrenaban a los torturadores chilenos. ¿Ah? Entonces, bueno, a nosotros nos tocó la parte brutal y precisamente un mes antes del golpe de Estado, cuando todavía estaba vigente el gobierno de Salvador Allende. Entonces, eso fue, yo creo, un desafío tremendo de los almirantes del mando naval, un desafío tremendo a la autoridad máxima del país, que era el gobierno, al Parlamento, al Consejo de Ministros, un desafío tremendo, y se atrevieron y se sintieron con la impunidad suficiente para hacer eso. E incluso salieron ganando cuando en ese mismo momento, durante ese mes de agosto, antes del golpe de Estado, lograron procesarnos hasta por sedición, que eso requería la autorización del ministro del Interior o del intendente regional, y lograron la autorización para procesarnos por sedición, lo que demostró que estando todavía el gobierno de Salvador Allende, el gobierno o los funcionarios del gobierno no tenían claridad sobre los preparativos del golpe de Estado, a tal punto que no se atrevieron a, a escucharnos, a tomarnos en cuenta y simplemente participaron en el castigo público que estaba organizando el mando naval contra nosotros. El gobierno avaló el tratamiento ese. Después, bueno, después hubo reacciones que se rebelaron contra las torturas, que decían que eso no podía ser, en un Estado de Derecho no puede haber tortura, y el gobierno ordenó que se investiguen las torturas. El problema es que las torturas en ese momento quedaron a cargo de la misma Fiscalía Naval. Entonces,
Es como decir, los torturadores y sus tribunales tienen la orden de investigar las denuncias de tortura. Entonces eso quedó en nada, después quedó en nada. Pues bueno, efectivamente estábamos en la última etapa del gobierno popular, cuando se demostró que el gobierno tenía muy poco margen de maniobra para ese tipo de cosas. Y las Fuerzas Armadas estaban ganando mucho terreno y tenían ya un tremendo espacio de maniobra a esa altura, en agosto del 73. Sí, justamente en ese momento en ese momento yo creo que reaccionó de alguna forma el gobierno, no todo, pero hubo una reacción, o sea, el golpe está. Y a Allende, según lo que entiendo, eh, lo obligaron un poco, lo estaban obligando que dejara su mandato. Y él lo dijo en un discurso claramente. Bueno, esa es la parte, digamos. Ahora, vamos a lo nuestro. Eh, dentro, dentro de lo que es, lo que fue la tortura, viene después, nos encarcelan, inclusive antes del golpe. Cómo fue haber vivido ese momento, Carlos? Cuando cuando estábamos detenidos y cómo lo viste tú, cuando estuvimos en Concepción, tú y yo estuvimos en Concepción claramente, ¿cuál fue tu pensamiento y tu reacción propia? Porque sabemos que todo, más o menos, tú puedes dar a conocer qué es lo que se vivió en ese momento. Recuerdo que estuvimos 3 semanas en el cuartel Rodríguez, el centro de detención naval, dentro de la base naval de Talcahuano. Y me parece que fue el 3 de septiembre, Mm. creo que fue un día 3 de septiembre que nos Sí, sacaron del cuartel sí. y nos llevaron en un camión naval a, a la cárcel de Talcahuano, en tránsito, porque estuvimos ahí, no sé si todos, pero bueno, yo estuve en un grupo, no sé si nos llevaron a todos juntos a la cárcel de Talcahuano o solamente a parte del grupo, porque estuvimos No fue en hasta... la cárcel de Concepción. Sí, ese mismo día en la tarde nos llevaron a la cárcel de Concepción, pero primero pasaron al grupo donde yo iba, no sé Mm, si íbamos todos ahí, mm. nos llevaron a la cárcel de Talcahuano y nos tuvieron con nuestros bolsos, nos tuvieron toda la tarde en un patio, Sí, sí, ahora me recuerdo. Sí, ahora en me un recuerdo, sí. patio, en un Mm. patio donde los pacos nos rodeaban, nos miraban y no sabían qué hacer con nosotros. Y, y bueno, al final ahí no nos golpearon ni nada, pero sí nos miraban feo. Trataban de amedrentarnos y creo que apareció un funcionario que era sindicalista, algo les dijo, mira, estos son marinos detenidos, así que ya ustedes ya aléjense. Y nos dejaron tranquilos. Y ahí del grupo, dejaron creo a cuatro compañeros ahí. Ahí quedó el flaco Jaramillo, quedó Henry Gómez Henry Gómez, alguien que está ahora en Ramos. y Maximiliano también parece, ¿no? No, Maximiliano no. No, Maximiliano Domínguez se fue con nosotros a Concepción. No, eh, Maximiliano no estuvo en Concepción. No estuvo en ¿No? Concepción. No, él Ah, creo que en la isla se quedó, en la isla Quiriquina. bueno, yo Sí. no me acuerdo exactamente de Mm. quiénes estábamos, pero sí, el grueso del grupo fue sacado de la base naval. Éramos Pasamos, 17. sí, 17. 17, Mm. pasamos por Talcahuano y yo recuerdo que ahí quedaron cuatro porque a la cárcel de Concepción llegamos 13. Eso es lo que me acuerdo. No, no, no. Perdón. Éramos 21 y 17 quedamos en la cárcel de Concepción. Eso es. Ah, de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, Ahí, hay una sí, confusión, pero yo también la tenía antes, pero ya comprobé de que éramos 17. Como han pasado tantos años, a veces, sí. sí. Mm. Sí, ahora me recuerdo, sí, tienes razón, ahora me recuerdo que en algún momento quedamos 13 porque en los meses desde octubre para adelante hasta diciembre creo que fueron trasladados A algunos Valparaíso, a a Valparaíso. Valparaíso, Mm. claro.
ahí un compañero de apellido Rojas y el Víctor López y otros fueron trasladados a Valparaíso. Guillermo Castillo también. Sí, entonces quedamos 13. Yo me acuerdo muy bien que quedamos 13. Sí, Sí, yo tenía esa cifra de 17. Decía, ¿en sí, qué momento éramos? Y yo me preguntaba, ¿en qué momento éramos 17? en la Parece que, cárcel de Concepción, en Concepción. que llegamos, entonces éramos 21 los que salimos de la base naval, Sí. 4 quedaron presos en la cárcel de Talcahuano y 17 llegamos a la cárcel de Concepción. Y nos instalaron en una galería pequeña, en la parte exterior del recinto interior, en la periferia se puede decir, porque los calabozos y las galerías principales estaban en la parte central de la cárcel, y por los costados, hacia los patios de atrás, había una galería que la usaban para incomunicados y para castigados, y nos metieron ahí. Pero sí dejaron, yo me recuerdo que al fondo había una celda y la dejaron para castigados. Mm. La dejaron, porque en algún momento metieron algún castigado ahí. Y, pero esa galería pequeña fue para nosotros durante un tiempo, hasta que nos sacaron una vez para meter ahí a 4 compañeros que estaban condenados a muerte. Al día siguiente los fusilaron. Eran 5. Yo me acuerdo que eran 5, pero al final fusilaron a 4 y dejaron a uno ahí, que al día siguiente lo pasaron para el interior de la cárcel, que era el comandante Pérez. Mm. Sí. ¿Mm? Mm. El comandante Pérez Pero era conocido como... sabes tú ¿Mm? que ese momento, porque estábamos en 3 celdas y estábamos 17, no estábamos hacinados ahí. Sí, sí, Y la verdad de las cosas es que fue impresionante cómo nos sacan y dejan a esos compañeros que iban a fusilar y después nos hacen volver al mismo lugar. Fue sí, una cosa psicológica, como una tortura enorme desde el punto de vista de haber sabido que esos compañeros que estaban fusilados en unas horas atrás, no estábamos nosotros volviendo nuevamente a ese lugar. ¿Te recuerda eso? sí, sí. Incluso el Pato Cordero hizo después un cuadro Mm. de una celda con una mesa vacía, o sea, una mesa con un tablero de ajedrez, una cajetilla de Lucky Strike y una pieza del ajedrez botada al fondo del piso. Y bueno, fue un trabajo de arte que él hizo, y le puso jaque mate, porque yo no sé si encontró exactamente lo que él pintó, pero sí, había un tablero de ajedrez en una celda. Y él lo dibujó, y él recuerda que se encontró con el tablero de ajedrez. Había una cajetilla de cigarrillos que no estaba totalmente vacía. Y bueno, eh, eso es lo que encontró él. Yo me recuerdo, porque eran 3 celdas, esa tenía que haber sido una celda, porque me recuerdo en la celda que yo entré, en ese entonces, había una cajetilla de Hilton apretada, o sea, desocupada, pero estaba apretada así. Sí, Apretada, me acuerdo yo, en una de las celdas. Era de Hilton, estaba apretada así, me acuerdo. Y fue impresionante, ver eso fue impresionante. Ahí lo tengo aquí grabado. Mm. el Pato Cordero hizo un cuadro donde aparece una cajetilla de Lucky Strike Sí, sí, ese fue. Y en otra y celda. el tablero de ajedrez estaban en otra celda. Sí, sí, no, no. Es muy impresionante eso, es muy impresionante. Sí, y creo que estuvimos después hasta diciembre ahí, porque ahí nos pasaron al interior de la cárcel, y por el resto de la condena. La mayoría estábamos condenados a 3 años, y bueno, estuvimos en el interior de la cárcel hasta fines de agosto de 76. El 23 de agosto. ¿Sí? Mm. Entonces, bueno, eh, eso me recuerdo todo eso,
Y por eso yo después, haciendo memoria, escribí un libro eh, que llamé Naufragio. Y bueno, lo hice como novela para que no haya, ¿cómo se llama eso? Daño a alguien que diga, no, eso no fue así. Cuando uno escribe una novela, uno puede adaptar la realidad y si no la recuerda exactamente, la puede transformar en ficción. Pero yo me acuerdo en gran parte de todo eso y lo escribí y está publicado ese libro. Y bueno, como hay otros trabajos que se han hecho, que donde hay muchas informaciones que uno va encontrando después de los años y que, porque nosotros no nos acordamos de todo. Entonces, hay gente que ha hecho trabajos académicos, hay dos historiadores que han escrito la historia de los marinos y hay compañeros que han escrito algún trabajo de memoria. Y cuando uno va leyendo esos trabajos, va encontrando Va a detalles que Sí. va recordando cosas que estaban olvidadas, no Sí. totalmente, pero que estaban almacenadas en alguna parte y Mm. se refrescan cuando uno dice, ah, de veras sí, sí. Y bueno, ahí estuvimos 3 años pues, en la cárcel de Concepción hasta que después vino el proceso de, bueno, aprendimos en la cárcel de Concepción, aprendimos a vivir dentro de una cárcel junto a cientos de presos porque había calabozos para presos políticos y calabozos para presos comunes. Y había separación, pero no total, porque en el pasillo central siempre nos encontrábamos con presos comunes. Y como Carlos, teníamos que... Sí, Carlos, nos queda 1 minuto y medio. Vamos a tener que seguir en otro programa más, creo yo, sí, no sí, sé, porque viene esa parte cuando empiezan a llegar también los presos políticos, y cómo fue nuestro trabajo dentro de cómo pudimos sobrevivir, porque esa es la verdad de las cosas. sí, sí. Bajo una dictadura, lo que pasó justamente en ese momento en la dictadura y todo ese momento. Tenemos que despedirnos, la hora se nos va, querido compañero Ok, Carlos. Eh, encantado. quedamos entonces pendientes, pienso que no hay que perderse la tercera parte. Nos estamos escuchando. Carlos, muchas gracias, que De tenga un acuerdo. lindo fin de semana. Eh, Tú también. Gracias gracias. por la invitación y saludos a todos los auditores. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlos, y que, Hasta amables pronto. oyentes, yo me despido de ustedes con un caluroso abrazo fraternal. Será hasta pronto. Chaito.